Hola gente. La verdadera historia de la bruja de Blair. Seguro que todos conocemos esta leyenda gracias a la famosa película, The Blair Witch Project, película que además de suponer una pequeña revolución en el cine por la nueva perspectiva que ofrecía, fue objeto de numerosos debates sobre su realidad o mito, o tirón comercial, pero la bruja de Blair tiene una historia que algunos aseguran que es una verdad que es mejor que no sea contada. En febrero de 1785, en un pueblo llamado Blair, Maryland, Estados Unidos. Unos niños denunciaron que una anciana residente de aquellos lares, Ellie Kedward, les engatusó para que fuesen a su casa, en donde les practicó una extracción de sangre. Al llegar a casa, los niños pusieron en aviso a sus respectivos padres, y ellos hicieron lo propio con las autoridades. Al inspeccionar las heridas de los niños, los habitantes reaccionaron rápidamente, y según las normas del lugar, expulsándola del pueblo, pero una forma violenta, pues fue atada a una carretilla, transportada al bosque de Black Hills, y abandonada allí en pleno invierno. Se dio por hecho que la anciana había muerto de frío, hambre o de otra forma. Algo más de un año después, la hija del magistrado de Blair, desapareció sin dejar rastro en la primera noche de nevada. Una semana después, sucedió lo mismo con el principal acusador de Ellie, y al final del invierno, casi todos los niños del pueblo habían desaparecido. Todo el mundo temía que se tratase de una maldición, y muchos marcharon de Blair, jurando que jamás volverían a nombrar el nombre de Ellie Kedward. En 1809, se publicó un libro titulado El culto a la bruja de Blair, que contaba la historia de un pueblo llamado Blair que contaba la maldición de la bruja del igual nombre que nuestra protagonista, la cual es cazada y quemada por sus crímenes. En 1824, sobre el antiguo asentamiento de Blair, se fundó Burkittsville, aunque ninguno de los fundadores conocía la historia, y al año siguiente, comenzaron a darse nuevos indicios de brujería, pues una decena de vecinos del pueblo, aseguraban que del río cercano salía una mano muy pálida. La gente comenzó a investigar, pero no encontraron nada. Sin embargo, una niña de 10 años, Eileen Treacle, se sumergió en el río y jamás fue vista de nuevo, y curiosamente, el río perdió su pureza y potabilidad. Casi al final del siglo XIX, en 1886, desapareció otra niña llamada Rabin Beaver, y varios equipos de rescate salieron en su búsqueda. La niña regresó, pero no uno de los equipos, y al cabo de unos días, los cuerpos de este aparecieron destripados, y colocados en forma de pentágono en un lugar de Black Hills llamado Coffin Rock. Luego, hasta 1940, no hay otro suceso, cuando entre finales de ese año y comienzos del siguiente, desaparecen 7 niños. En marzo de 1941, un ermitaño llamado Rustin Parr, acude al mercado de pueblo gritando, por fin he terminado, sin que nadie supiese a qué se refería. La policía fue a su cabaña, que estaba en el bosque donde había sido abandonada Ellie Kedward, y allí descubren los 7 cadáveres de los niños desaparecidos, en 7 tumbas. La cabaña de Parr. Al exhumar los cuerpos, se aprecian símbolos de violencia, estando destripados, y se condena a Parr por asesinato, pero este siempre se agarró a la versión de que escuchó una voz en su cabeza, que le dijo qué hacer. Fue condenado a morir en la horca. Rustin Parr. Fosa donde aparecieron los niños asesinados. Por último, los sucesos que todos conocemos. La película, que contó con una campaña de marketing fundamentada en la historia anterior, en 1994, unos cineastas se interesan por la historia, y deciden hacer un documental. Heather, Joshua y Michael, quieren hacer un gran reportaje, comienzan por entrevistar a los habitantes de Burkittsville. Entrevistaron a Mary Brown, la loca del pueblo, la cual les aseguró que un día sintió una extraña presencia junto a ella, y pudo ver a una extraña mujer parecida a una bestia, debido a su desaliñado aspecto, asegurando que era Ellie Kedward, la bruja de Blair. En octubre, los 3 chicos se internan en el bosque, para encontrar Coffin Rock, el lugar donde se hizo la masacre del equipo de rescate. Se esperaba a los chicos el día 23, pero era 25 y no aparecieron. La policía encontró el coche de uno de ellos, empleándose casi 100 efectivos. Un año después, un estudiante de antropología, encuentra restos de una filmación dentro de la cabaña donde habían muerto los niños, y al verlas, supo que eran de los chicos desaparecidos, pero no sirvió para encontrarlos. Un año más tarde, se hace público un segundo grupo de pruebas pero no sirvió para avanzar. Al final, se dio el caso por cerrado, recibiendo los familiares las películas, quedando en suspenso su búsqueda. Este es uno de los grandes enigmas de Estados Unidos, y uno de los más seguidos en el mundo. Los 3 protagonistas de la película The Blair Witch Project. Realidad o ficción, existen documentos al menos probando la existencia de Rustin Parr, como podéis ver en los titulares de la prensa estadounidense del 22 de noviembre de 1941. Lo que sí que parece verdad es que el bosque de Black Hills tiene un halo de misterio y numerosos sucesos extraños a sus espaldas que lo convierten, si cabe aún más, en un macabro lugar.